Hoy vamos a hablar de Nikolai Hartmann, un filósofo quizá no de los más mediáticos del siglo XX, germano-báltico, pero que nos dejó un pensamiento muy sistemático, muy potente sobre cómo es la realidad y también sobre los valores. Sí, un pensador riguroso, sin duda. Hemos estado revisando textos sobre su vida, sus ideas principales, y la verdad es que sorprende lo actuales que pueden sonar algunas cosas. La idea es un poco sacar el jugo a su filosofía. Pues sí. Vale, pues para empezar, se suele decir que Hartmann está como a caballo entre el neokantismo, de donde venía, y la fenomenología, ¿no? Una especie de puente. ¿Cómo fue esa transición? Exacto. A ver, él nace en Riga en 1882 y se forma en Marburgo, que era la meca del neokantismo, con Cohen, Nathorp, gente muy potente. Claro, los grandes nombres. Eso es. Pero pronto empieza, digamos, a marcar distancias. Hay un libro clave de 1921, Grundzüge, Einar Nethafusik der Erkenntnis, donde ya da un giro claro hacia lo que llamó realismo crítico. Realismo crítico. ¿Qué quería decir con eso exactamente? Pues básicamente venía a decir, ojo, la realidad existe por sí misma independientemente de nuestra conciencia. El conocimiento no construye el objeto como pensaban muchos neokantianos, sino que lo aprehende, lo capta, algo que está ahí fuera. Entiendo. Un cambio importante respecto a Kant y sus herederos. Sí, una ruptura significativa. Luego su carrera académica le llevó por Marburgo, Colonia, Berlín. Berlín fue su época más productiva, curiosamente entre el 31 y el 45. Plena época nazi. ¿Y cómo se situó él ahí? Porque es un periodo complicado. Lo es. A ver, la información es que mantuvo su integridad intelectual. No se afilió al partido nazi. Ya hay constancia de que ayudó a colegas, algunos judíos. Pero tampoco fue una figura de oposición abierta. Es una posición, bueno, históricamente ambigua para algunos. Ya. Acabó en Gotinga, donde murió en 1950. Y tuvo alumnos importantes, como Gadamer, por ejemplo. Vale. Y si entramos ya en el núcleo de su filosofía, lo que más suena es su ontología estratificada, ¿verdad? De su libro Der Aufbau der realen Welt. Aquí es donde la cosa, como decías, se pone interesante. ¿Cómo es eso de que la realidad tiene como capas? Pues sí, esa es su gran aportación a la ontología, al estudio del ser. Él veía el mundo real no como algo plano, sino estructurado en estratos, en niveles jerárquicos. ¿Y cuáles eran esos niveles? Identificó 4 principales. Abajo del todo, el estrato inorgánico, la materia, las leyes físicas, lo puramente material. Lo básico. Eso es. Encima, el estrato orgánico, la vida, los seres vivos, las leyes biológicas. Este nivel depende del inorgánico, claro, pero tiene leyes nuevas, como la autorregulación, la teleología, cosas que no encuentras en una piedra. Vale. Materia, vida, ¿qué más? Luego viene el estrato anímico, la psique, la conciencia individual, las emociones, las percepciones, lo que experimentamos desde dentro. Nuestra vida mental, digamos. Exacto. Y por último, arriba del todo, el estrato espiritual o geistig. Aquí no se refiere a nada religioso necesariamente, sino a la cultura, el lenguaje, las instituciones sociales, la historia, la moral, los valores compartidos, lo que él llama espíritu objetivo, algo que nos trasciende como individuos. Cultura, historia, vale, 4 niveles. ¿Y cómo se relacionan? Porque imagino que no están aislados. No, claro, ahí está la clave. Hartmann formula unas leyes categoriales que rigen estas relaciones. La más importante es la ley de la superposición. Lo superior emerge de lo inferior y se apoya en él. O sea, no hay vida sin materia, no hay mente sin organismo. Exacto. Esa es la ley de la dependencia material. Lo superior necesita siempre la base inferior. Pero, y esto es fundamental, también está la ley de la autonomía relativa. ¿Autonomía? Sí, cada estrato superior, aunque dependa del inferior, tiene sus propias leyes, sus propias categorías, que no se pueden explicar simplemente recurriendo al nivel de abajo. No puedes explicar el pensamiento solo con biología, ni la biología solo con física. Es una idea fuerte contra el reduccionismo, entonces. Totalmente. Es un no reduccionismo fundamental. Es como un edificio. Necesitas ladrillos y cemento inorgánico para construirlo, pero la función del edificio, su arquitectura, su significado, ánimo espiritual, no se reduce a la suma de los ladrillos. Tiene su propia lógica. Entendido.
Una visión muy... articulada de la realidad. ¿Y esto cómo conecta con la ética? Porque sé que también fue un filósofo moral importante. Y hablar hoy de valores objetivos, como creo que hacía él, suena, bueno, un poco a contracorriente. Pues sí, conecta directamente. En su gran obra Ethic, de 1926, Hartmann defiende una ética de los valores muy potente. Sostiene que los valores, la justicia, la bondad, la belleza, la valentía, no son meras invenciones humanas o preferencias subjetivas. Entonces, ¿qué son? Él dice que existen objetivamente en una especie de reino del ser en sí ideal. Son entidades ideales, no cosas físicas, pero con una validez propia independiente de que los reconozcamos o no. ¿Y cómo accedemos a ellos? Mediante una especie de intuición moral o sentimiento de valor. Wertgefühl. No es un razonamiento puro, sino una captación directa. Ahora, matiza mucho a Scheller, otro gran filósofo de los valores. ¿En qué sentido? Señala algo muy realista. Los valores a menudo entran en conflicto. La justicia puede chocar con la compasión, la sinceridad con la prudencia. Son las aporías éticas. La vida moral está llena de dilemas donde no hay una solución fácil que satisfaga todos los valores a la vez. Eso suena muy real, la verdad. Y sobre la libertad, Hartmann dice algo interesante. Nuestra libertad no consiste en crear los valores, porque ya existen, sino en reconocerlos y en decidir cuáles intentamos realizar en nuestras acciones. Ahí reside nuestra responsabilidad. Introduce el concepto de deber ser ontológico, Sein sollen. El deber ser ontológico. Sí, es la idea de que los valores ejercen una especie de presión ideal sobre la realidad. Hay un deber ser inherente a la justicia, por ejemplo, que reclama ser realizada en el mundo, aunque de hecho no lo esté. Es una tensión entre el ideal y lo real. Vale, es una ética exigente. Y conectando con hoy, ¿por qué nos sirve recordar todo esto de Hartmann ahora, en pleno siglo XXI? Pues mira, yo creo que tiene una relevancia sorprendente en varios frentes. Lo primero, lo que ya apuntabas. Su teoría de los estratos es un arma filosófica muy potente contra el reduccionismo científico rampante. Para decir que no todo es física o química. Exacto. Para defender que el arte, la ética, la conciencia tienen una realidad y unas leyes propias que no se pueden disolver en explicaciones puramente neurocientíficas o sociológicas. Defiende la complejidad. Tiene sentido. ¿Qué más? Segundo, en esta época que llaman de postverdad, donde parece que todo es opinión y no hay hechos ni valores firmes, su defensa de la objetividad de los valores, aunque sea polémica, nos invita a reflexionar. ¿Es posible un diálogo ético con fundamentos, más allá del mero relativismo del todo vale? Plantea una base para discutir, al menos. Eso es. Tercero, pensemos en la inteligencia artificial. La filosofía de Hartmann, con su énfasis en los estratos anímico y espiritual, conciencia, libertad, valores, nos obliga a preguntarnos, ¿puede una IA realmente alcanzar esos niveles? ¿O hay algo irreductiblemente humano ahí? Es una defensa del humanismo frente a un posible determinismo tecnológico. Una pregunta clave hoy en día. Y por último, incluso en ecología. Su visión estratificada da un fundamento para valorar el estrato orgánico, la vida, por sí misma, con sus propias categorías, como la finalidad interna, no solo como un recurso material para nosotros. Justifica un respeto intrínseco. Interesante esa conexión también. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con la esencia, ¿qué diríamos? Hartmann nos ofrece como un mapa, ¿no? Un mapa filosófico robusto para entender una realidad compleja, estratificada, y una ética basada en valores que, según él, no son solo cosa nuestra. Exacto. Un marco contra la simplificación, tanto en cómo vemos el mundo como en cómo pensamos la moral. Una defensa de la riqueza de lo real y de la seriedad de los valores. Muy bien. Y quizá, para terminar y dejar algo en el aire, si aceptamos, aunque solo sea como hipótesis de trabajo, esa idea de Hartmann de que los valores existen objetivamente en un reino ideal, ¿cómo podríamos hoy, en medio de tantísimo ruido, tanta opinión, tanta diversidad cultural aparente, afinar esa intuición moral de la que él hablaba? ¿Qué herramientas tendríamos más allá de la filosofía pura para conectar de forma fiable con esos valores, si es que están ahí? Buena pregunta para seguir pensando. Una cuestión abierta y muy pertinente.